Un millonario llega 30 minutos antes, sin avisar, y no puede creer lo que ve. El reloj marcaba las 17:30 cuando Alejandro Vargas, uno de los empresarios más ricos de Madrid, decidió llegar antes a su mansión en la elegante zona de La Moraleja. Nunca hacía eso sin avisar, pero algo en el presentimiento de aquella tarde lo impulsó. Al abrir la puerta principal, sus ojos no pudieron creer lo que veían. Sus 4 hijos recién nacidos, los cuatrillizos que todavía trataba de comprender, estaban esparcidos por el suelo de la sala, riendo y moviendo los bracitos, mientras la niñera, Carmen, corría de un lado a otro con una mezcla de agotamiento y delicadeza que solo alguien acostumbrado a lidiar con lo imposible podría tener. La mansión, con sus paredes blancas adornadas con obras de arte contemporáneo y enormes ventanales de vidrio, parecía demasiado silenciosa para la escena caótica que se desarrollaba dentro de ella. El olor a leche y a bebé se mezclaba con el aroma sutil de jazmín que Carmen siempre rociaba en las habitaciones. Alejandro tragó saliva. Había algo extraño en aquel momento. La tranquilidad que esperaba encontrar, esa rutina bien ensayada de una casa millonaria, estaba ausente. En un rincón de la sala, con el cabello recogido en un moño apresurado y las manos todavía húmedas de leche, Carmen observaba a los cuatrillizos con ojos atentos, percibiendo cada movimiento, cada risita, cada señal de incomodidad. Alejandro notó inmediatamente la tensión en sus hombros, algo que no pasaría desapercibido para alguien que vive rodeado de apariencias y mentiras. Y entonces, como una sombra que todavía no quería ver, la percibió Valeria, su prometida, elegantemente vestida, maquillada a la perfección, pero con una mirada fría y calculadora, parada junto a la cocina, observando la escena con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía a Valeria, sabía de su encanto, de su habilidad para manipular situaciones y personas, pero algo en aquella tarde no encajaba. Mientras Carmen recogía cuidadosamente a uno de los niños que rodaba por la alfombra persa, Alejandro notó un detalle que hizo que su corazón se acelerara. El biberón de la niña más pequeña parecía tener un color ligeramente diferente. ¿Un reflejo de luz? ¿O algo más? No estaba seguro, pero la sensación de que algo andaba mal creció como una tormenta silenciosa en su pecho. El silencio volvió por un instante, pesado, interrumpido solo por las risas de los cuatrillizos. Carmen levantó la vista hacia Alejandro, con una mezcla de alivio y preocupación en su mirada, como si dijera sin palabras, no sé cuánto tiempo más podré protegerlos. Alejandro tragó saliva y sintió que aquel momento sería el inicio de algo que lo cambiaría todo. Dio un paso adelante, y el suelo de madera crujió bajo su peso, provocando la primera chispa de alerta. Valeria desvió la mirada, demasiado discreta para ser casual. Y en ese instante, Alejandro comprendió que aquella tarde no sería solo una rutina cualquiera. Era el comienzo de un misterio que podría sacudir su familia para siempre. En las horas siguientes, Alejandro permaneció en la sala, observando a los cuatrillizos y a Carmen en cada gesto. La niñera, experta y silenciosa, se movía con precisión, casi como una coreografía, limpiando, alimentando y calmando a los niños. Pero algo la perturbaba profundamente. Había notado que la pequeña Isabella, la más frágil de los 4, tosía de manera extraña cada vez que Valeria se acercaba para jugar o alimentar a la bebé. Pequeños detalles que pasarían desapercibidos para cualquier otro, la forma en que Valeria sostenía el biberón, inclinándolo de manera casi imperceptible, la rápida desviación de la mirada cuando Isabella se atragantaba, el leve temblor en las manos de la niña cuando se la dejaba cerca de la prometida. Carmen guardaba cada movimiento en su memoria, cada microexpresión, porque sabía que cualquier descuido podría costar caro. Alejandro, aún atónito, comenzó a darse cuenta de que el entorno de lujo no protegía a nadie. La casa, con sus amplios corredores, enormes ventanales de vidrio y jardines perfectamente cuidados, escondía tensiones silenciosas, casi invisibles para visitantes o empleados desprevenidos. Valeria continuaba sonriendo, elegante, impecable en su vestido de seda color crema, pero la atmósfera a su alrededor cargaba una extraña tensión. Alejandro sintió un nudo en el pecho al notar que Carmen no estaba solo cuidando a los niños, estaba investigando. Había algo en su mirada, una percepción aguda que indicaba que sentía el peligro, incluso sin poder nombrarlo. Mientras los cuatrillizos jugaban con bloques de madera esparcidos por el suelo de mármol, Carmen se acercó discretamente a Alejandro, bajando la voz. Sé que puede parecer paranoia, pero algo está mal con Isabella. Cada vez que Valeria se acerca, ella cambia, se vuelve más frágil. Alejandro tragó saliva. La duda crecía rápidamente dentro de él. Conocía a Valeria, confiaba en ella, pero ahora veía destellos de un comportamiento que jamás había notado.
La tensión aumentó cuando uno de los niños, Mateo, comenzó a llorar sin motivo aparente. Carmen corrió a consolarlo y, al sostener su mano, notó pequeñas marcas de presión, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza en los últimos días. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que debía actuar, pero también entendía que cualquier movimiento en falso podría poner a todos en riesgo. Alejandro sintió el peso de la responsabilidad como nunca antes. Lo que parecía ser una tarde común, con lujo, risas y una rutina ensayada, comenzaba a revelar sombras sutiles, casi invisibles, pero peligrosas. Cada mirada de Valeria, cada movimiento cuidadosamente calculado, se convertía en una pieza de un rompecabezas que él aún no sabía cómo armar. Carmen sabía que debía estar atenta. Y en ese instante, mientras observaba a Valeria sonreír a los niños, sintió por primera vez que no se trataba solo de cuidado infantil, se trataba de proteger vidas inocentes de alguien que sonreía mientras ocultaba intenciones peligrosas. El suspense silencioso de la mansión de la Moraleja pesaba sobre todos, y Alejandro no podía dejar de sentir que la verdadera batalla apenas comenzaba. Aquella noche, el silencio de la mansión de la Moraleja parecía demasiado pesado para ser natural. Alejandro subía y bajaba por los pasillos de madera pulida, mientras los cuatrillizos dormían en sus cunas alineadas en el cuarto trasero, cada uno envuelto en mantas de cachemira y almohadas de plumas. Carmen, exhausta pero atenta, percibía algo que Alejandro aún no podía ver completamente. Valeria no solo estaba observando, ella estaba planeando. Los pequeños signos comenzaron a acumularse. El biberón de Isabella, que parecía solo ligeramente diferente, ahora tenía residuos extraños que Carmen notó al limpiar cuidadosamente las tetinas de silicona. Un olor casi imperceptible, metálico, mezclado con la dulzura de la leche. Tragó saliva, sintiendo un escalofrío subir por su espalda. Nunca había visto algo así en todos los años que llevaba trabajando en casas de millonarios. Valeria entró silenciosamente en la habitación, acercándose a la cuna de Isabella. Carmen percibió cada paso, cada movimiento calculado. Instintivamente se colocó entre la niña y la prometida, con la voz baja pero firme. «Voy a acostar a la pequeña, puedes quedarte en la sala». Valeria solo sonrió, pero la sonrisa era fría, casi depredadora. Alejandro, que observaba la escena desde la puerta entreabierta, sintió una punzada de miedo. Por primera vez, veía el verdadero rostro de su prometida. Los descubrimientos no se detuvieron ahí. En la cocina, Carmen encontró un pequeño frasco escondido detrás de botellas de jugo natural. El contenido había sido adulterado recientemente, algo que solo alguien con intenciones sospechosas haría. Su corazón se aceleró. Cada detalle ahora encajaba en un patrón perturbador. Isabella palidecía cerca de Valeria. Aparecían pequeñas marcas. El comportamiento de la prometida no era solo controlador, era activo y manipulador. Pero Carmen sabía que actuar era peligroso. Recordaba las historias de casas de millonarios en las que los empleados que osaban desafiar a la familia sufrían consecuencias severas. Alejandro, a pesar de ser rico y poderoso, todavía podía ser influenciado por Valeria, cuya capacidad de persuasión era legendaria. Un movimiento en falso y todo podría desmoronarse. El peligro se hizo más evidente cuando Valeria comenzó a cuestionar a Alejandro sobre los cuidados de la niñera, de manera sutil, insinuando dudas sobre la competencia de Carmen. Lo hacía con una naturalidad aterradora, transformando pequeñas sugerencias en sospechas silenciosas. Alejandro sintió cómo subía la tensión y comprendió que Carmen tenía razón, había algo mortalmente equivocado. Carmen respiró hondo, consciente de que debía ser estratégica. Observar sin ser vista, reunir pruebas, proteger a los cuatrillizos. Cada sonrisa de Valeria ahora parecía una máscara. Cada contacto con los niños llevaba consigo la posibilidad de daño. El instinto protector de la niñera se transformó en alerta máxima, no podía fallar. Y en ese momento, mientras Valeria se alejaba, dejando la sala con pasos ligeros, Carmen comprendió que la batalla apenas comenzaba. La mansión, con su elegante belleza, escondía sombras que podían destruir vidas inocentes. Alejandro finalmente entendió que todo ese lujo no era suficiente para proteger lo más importante, su familia. El reloj continuaba marcando el tiempo, y la tensión en el aire parecía casi palpable. Cada segundo que pasaba acercaba a todos al punto de ruptura. Carmen sabía que debía actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Fue al final de la tarde siguiente cuando el verdadero peligro se reveló. Alejandro regresaba de la oficina a la mansión, retrasado por reuniones interminables, cuando Carmen lo abordó con una mirada urgente, llevándolo discretamente a uno de los pasillos laterales. Su voz temblaba, no por miedo, sino por la tensión acumulada. Isabella se atragantó. Y no fue un accidente común.
En el cuarto de los niños, el ambiente era casi insoportable. Isabella estaba pálida, con la respiración irregular, y Valeria estaba al lado de la cuna, sonriendo de forma controlada, intentando calmar la situación como si fuera solo otra rutina diaria. Pero Carmen sintió el golpe de realidad, aquello no era un error. Había intención. Cada gesto de Valeria era calculado, y Alejandro comprendió la gravedad de lo que estaba ocurriendo, la seguridad de sus hijos estaba en juego. El punto de inflexión llegó cuando Carmen, en un gesto desesperado de protección, tomó el biberón de la niña y percibió un color extraño, casi translúcido, diferente de los demás. Era un detalle pequeño, casi imperceptible, pero que hizo que su corazón se acelerara. Alejandro, viendo la expresión de la niñera, sintió un escalofrío recorrer toda su columna. Finalmente entendió, alguien en la casa no solo quería controlar, sino hacer daño. En ese instante, un ruido seco resonó por el pasillo, un vaso rompiéndose en la cocina. Valeria se giró rápidamente, pero la distracción fue suficiente para que Carmen notara algo aún más alarmante: frascos escondidos detrás del armario, sustancias que no deberían estar allí. La mansión, símbolo de riqueza y poder, se transformaba en una prisión silenciosa de intenciones oscuras. Alejandro sintió la adrenalina subir. Se acercó a Valeria con cautela, sin hacer movimientos bruscos. La prometida malvada, al percibir que algo estaba mal, trató de mantener la calma, pero había un leve temblor en sus manos, una fisura en la máscara que siempre usaba. Alejandro respiró hondo, sabiendo que debía confiar en Carmen. Era la única oportunidad de proteger a su familia. Y entonces, como un clic silencioso que solo algunos percibirían, Carmen lanzó una frase cargada de tensión: «Si estuvieras en mi piel, ¿seguirías? Si es así, ya suscríbete al canal, porque las próximas vueltas de la historia son fuertes». Alejandro entendió, la situación había superado cualquier límite de comodidad. No era solo un incidente, era una batalla silenciosa contra alguien que parecía perfecta, pero ocultaba intenciones oscuras. Mientras Valeria se alejaba de la cuna con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, Carmen comenzó a organizar mentalmente cada paso siguiente: investigar discretamente, reunir pruebas, proteger a los cuatrillizos. Alejandro, aún en shock, sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre él con fuerza total. La tensión en la mansión crecía a cada segundo. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa falsa debía ser analizada. Alejandro sabía que no podía dudar, que debía actuar rápido para garantizar la seguridad de sus hijos. Carmen, por su parte, estaba decidida, no permitiría que la manipulación y el peligro se concretaran. El reloj marcaba el tiempo, cada segundo aumentando la urgencia. El misterio, el peligro y la tensión habían alcanzado el punto máximo de alerta, y nadie en la mansión podía permitirse ignorar lo que estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, la mansión parecía tranquila, pero Carmen sabía que la calma era solo una ilusión. Alejandro se había encerrado en la oficina, intentando organizar sus pensamientos y procesar lo que había presenciado la tarde anterior. Confiaba en Carmen, pero todavía estaba atónito ante la posibilidad de que Valeria representara un peligro real para sus hijos. La niñera, por su parte, sentía que ya no podía esperar, era hora de actuar. Comenzó a observar la rutina de Valeria con atención redoblada. Cada paso, cada gesto, cada interacción con los cuatrillizos quedaba registrado mentalmente. Carmen notó patrones sutiles: la forma en que Valeria inclinaba al bebé más frágil durante la lactancia, la frecuencia con la que preparaba biberones de manera distinta a los demás, la manera en que desviaba la mirada cada vez que aparecía Alejandro. Pequeñas señales que, aisladas, podrían parecer insignificantes, pero que, al juntarse, formaban un cuadro perturbador. Carmen sabía que necesitaba pruebas concretas, algo que pudiera convencer a Alejandro, si fuera necesario, a las autoridades. Comenzó a actuar discretamente, grababa pequeñas interacciones con el celular escondido, anotaba horarios, observaba cada detalle de la alimentación de los niños. Cada movimiento era ejecutado con precisión quirúrgica, un error podría poner en riesgo la vida de los cuatrillizos. Una tarde, mientras Valeria se retiraba para recibir una llamada en el jardín, Carmen entró silenciosamente en la habitación y revisó los biberones preparados. Notó nuevamente un color extraño en el de Isabella, casi transparente, y un sutil olor metálico. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sabía que debía guardar esa evidencia sin que nadie lo notara. Con cuidado, colocó el biberón en un sobresellado y lo escondió en su bolso, lista para mostrárselo a Alejandro en el momento adecuado. El coraje de Carmen crecía cada día. Se acercaba más a los niños durante los juegos y la alimentación, usando pequeños trucos para proteger a Isabella sin llamar la atención de Valeria.
Cada sonrisa que ofrecía a los cuatrillizos llevaba fuerza y determinación. Ellos no lo sabían, pero dependían de ella para sobrevivir. Mientras tanto, Alejandro comenzó a abrirse más con Carmen, compartiendo detalles de su vida, dudas sobre Valeria y recuerdos de su infancia. Recordaba a sus propios padres, las presiones del mundo de los millonarios y el miedo de que alguien manipulara a su familia. La confianza entre él y Carmen crecía, creando una alianza silenciosa pero poderosa. La tensión era constante. Carmen sabía que Valeria podría percibir cualquier movimiento sospechoso y que el riesgo aumentaba a cada hora. Pero, al mismo tiempo, sentía una determinación inquebrantable. Proteger a los cuatrillizos era más importante que cualquier miedo. Estaba dispuesta a enfrentar el peligro de frente, ocultando la verdad y preparando el terreno para la gran revelación que aún estaba por venir. En aquella mansión de La Moraleja, bajo la fachada de lujo y sofisticación, un pequeño acto de valentía comenzaba a cambiar las reglas del juego. Carmen no era solo una niñera, se estaba convirtiendo en la guardiana silenciosa de vidas inocentes, lista para enfrentar cualquier amenaza que surgiera. Aquella noche, la mansión parecía dormida, pero Carmen estaba despierta, moviéndose silenciosa entre los pasillos iluminados por lámparas de cristal. Alejandro había salido para atender asuntos en la oficina y Valeria cenaba sola en el salón principal. Era el momento que Carmen esperaba, necesitaba descubrir la magnitud del peligro. Con cuidado, abrió discretamente el cajón del escritorio de Valeria, fingiendo buscar algo. Lo que encontró lo cambió todo. Papeles antiguos, recibos de medicamentos y una serie de anotaciones manuscritas detallaban cada movimiento de la familia Vargas desde la llegada de los cuatrillizos. Había registros de pequeños cambios en los biberones, horarios exactos de medicación, y lo más impactante, instrucciones meticulosas sobre cómo manipular la percepción de Alejandro para que nunca sospechara nada. Carmen sintió un escalofrío recorrer su columna. Cada detalle confirmaba sus sospechas. Valeria actuaba de manera consciente y estratégica, planeando perjudicar a Isabella, la más frágil de los niños. Pero no era solo eso. Entre los papeles, encontró algo aún más perturbador, una carta de un hospital extranjero, indicando que Valeria tenía acceso previo a información sobre condiciones médicas infantiles, incluyendo registros genéticos de familias millonarias. El cuadro estaba claro. Había un plan desde antes de su entrada en la vida de Alejandro. Mientras Carmen absorbía la magnitud de la situación, un recuerdo antiguo de Alejandro vino a su mente. Él había comentado, tiempo atrás, sobre una expareja del pasado de Valeria, alguien involucrado en casos oscuros de manipulación y fraude. Carmen hizo la conexión. Valeria no era solo controladora, era calculadora, con un pasado peligroso que ahora encajaba perfectamente en el presente. La tensión aumentó cuando Carmen notó que Valeria se acercaba al corredor silencioso, tal vez para revisar algo. Su corazón se aceleró. Rápidamente colocó los papeles en el bolsillo interior de su bolso y se retiró, moviéndose como una sombra, invisible a los ojos entrenados de una manipuladora. Carmen sabía que necesitaba compartir esta información con Alejandro, pero debía esperar el momento adecuado, para que la revelación fuera irrefutable. También entendía que no podía confiar en nadie más en la mansión. El peligro era real, y Valeria tenía la habilidad de transformar aliados en cómplices sin que ellos se dieran cuenta. El hallazgo principal no solo trajo claridad, trajo responsabilidad. Carmen comprendió que cada acción futura debía ser calculada, precisa y rápida. Alejandro necesitaba saber, pero de una manera que no permitiera que Valeria desviara la atención o destruyera las pruebas. La niñera sintió el peso de portar la verdad, pero también una extraña fuerza. Por primera vez, creía que podía proteger a los cuatrillizos e impedir que Valeria concretara sus planes. Mientras el reloj marcaba las 23, la mansión estaba nuevamente silenciosa, pero algo había cambiado. El equilibrio se había roto, y la batalla estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa. Carmen sabía que el siguiente paso podría costar caro, pero la verdad finalmente comenzaba a aparecer, y con ella, la esperanza de justicia y protección para los pequeños. A la mañana siguiente, la mansión de La Moraleja parecía más silenciosa que nunca. Pero Carmen sabía que la calma era solo un preludio de tormenta. Mientras organizaba las habitaciones de los niños, percibió algo que casi le hizo detener el corazón. Valeria la observaba a través del vidrio del pasillo, con una sonrisa fría en los labios y en los ojos la certeza de que la niñera había descubierto algo. El peligro, antes silencioso, ahora era palpable. Valeria comenzó a actuar con sutileza, intentando desestabilizar a Carmen. Pequeñas provocaciones, cambios en la rutina de los cuatrillizos, miradas cargadas de amenaza. Cada gesto era calculado. Cada palabra una trampa. Carmen, sin embargo, no podía retroceder.
La vida de Isabella estaba en juego, y la tensión aumentaba a cada segundo. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Durante la hora del almuerzo, Isabella comenzó a toser violentamente, su cuerpo débil temblando en convulsiones silenciosas. Carmen corrió, tomando a la bebé en brazos, pero sintió un peso aplastante. La niña estaba en estado crítico. Alejandro, llamado de inmediato, entró en pánico. La mansión de lujo, con su jardín impecable y amplios corredores, parecía ahora un laberinto mortal. Valeria, al darse cuenta de que la situación se escapaba de su control, intentó actuar para encubrir cualquier prueba de sus acciones. Se acercó a Carmen con una sonrisa falsa, intentando distraerla y recuperar el biberón sospechoso. Pero Carmen, más rápida, sostuvo firmemente a la niña y retrocedió. El enfrentamiento silencioso, cargado de tensión, parecía a punto de estallar. La adrenalina corría por las venas de todos. Alejandro sostenía a Isabella, sintiendo como su corazón se aceleraba con cada respiración irregular de su hija. Carmen sabía que debía actuar con rapidez e inteligencia antes de que la situación empeorara. Recordó los papeles y frascos que había escondido la noche anterior, pruebas concretas del peligro que Valeria representaba. Cada segundo era vital, y la vida de la pequeña Isabella dependía de cada decisión tomada en ese momento. El colapso alcanzó su punto máximo cuando Valeria, al percatarse de que estaba siendo investigada, mostró su verdadero rostro. Un gesto rápido, casi imperceptible, pero suficiente para que Alejandro lo notara. La prometida malvada intentaba manipular la situación, desviar la atención y controlar el caos. Carmen, consciente del riesgo, se mantuvo firme, protegiendo a la bebé, enfrentando el peligro con un valor que incluso la sorprendía a ella misma. La tensión alcanzó niveles insoportables. Alejandro, desesperado, comenzó a reunir documentos y registros, mientras Carmen trataba de estabilizar a Isabella, murmurando palabras suaves para calmar a la pequeña. La mansión, que hasta entonces parecía símbolo de poder y riqueza, se transformaba en un escenario de vida o muerte, donde cada acción era decisiva. Mientras el reloj avanzaba, el peligro máximo se consolidaba, Isabella luchaba por su vida, Carmen enfrentaba a la antagonista cara a cara, y Alejandro comprendía que la seguridad de su familia dependía únicamente de su valor y de la niñera que se había convertido en su aliada más valiosa. El pesado silencio de la mansión de la Moraleja se rompió con el llanto ahogado de Isabella. Alejandro sostenía a su hija en brazos, los ojos abiertos de par en par, el corazón casi saliéndose del pecho. Carmen, a su lado, respiraba hondo, sabiendo que ese era el momento de actuar sin titubear. Valeria, al percatarse de que la situación se le escapaba de las manos, intentó intervenir, pero la máscara que había usado durante meses comenzó a resquebrajarse frente a todos. Alejandro se acercó a la cocina y encontró los frascos escondidos por Carmen. Su corazón se disparó al darse cuenta de que cada biberón adulterado, cada sustancia sospechosa, cada anotación encontrada confirmaba lo peor. Valeria había planeado, fríamente, dañar a la hija más frágil. Era la prueba concreta que necesitaba para exponer la verdad. Carmen, mientras sostenía a Isabella, comenzó a enfrentar a Valeria con voz firme y precisa. Ya no es posible negarlo. Tenemos pruebas, y Alejandro lo sabrá todo. Valeria intentó argumentar, usando encanto y manipulación, pero Alejandro finalmente vio el verdadero rostro de la mujer que creía amar. Cada sonrisa falsa, cada gesto calculado, ahora se revelaba ante sus ojos. Alejandro llamó inmediatamente a la policía y al pediatra privado de la familia. En pocos minutos, especialistas llegaron a la mansión, examinaron a Isabella y confirmaron la gravedad de lo ocurrido. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los policías comenzaron a recolectar evidencias, fotografiando frascos, biberones y registros meticulosos que Valeria ya no podía ocultar. La exposición de la verdad fue devastadora. Valeria intentó negar, pero las pruebas eran irrefutables, grabaciones discretas hechas por Carmen, registros de horarios y sustancias en los frascos, y anotaciones detalladas que revelaban meses de planificación y manipulación. Alejandro sintió una mezcla de ira, alivio e incredulidad. La mujer en quien confiaba, que parecía perfecta, era en realidad alguien peligroso, capaz de poner en riesgo la vida de su propia hija. Carmen, exhausta, finalmente pudo respirar. El coraje que había nutrido, silenciosa y constante, había salvado a Isabella. Alejandro, sosteniendo a su hija, miró a la niñera con profunda gratitud. Aquella mujer sencilla y discreta había enfrentado la manipulación y el peligro de frente. Comprendió que, en ese momento, Carmen no era solo una empleada, era parte esencial de la familia, la guardiana de los cuatrillizos. Valeria fue puesta bajo custodia policial. Cada documento, cada grabación,
cada frasco recolectado era una prueba irrefutable en su contra. Alejandro, con lágrimas en los ojos, abrazó a Isabella, prometiéndose a sí mismo que jamás permitiría que alguien amenazara la seguridad de su familia de nuevo. La mansión, ahora silenciosa, parecía respirar aliviada. El enfrentamiento final había terminado, y la verdad se había revelado en toda su magnitud. Carmen, junto a Alejandro y los niños, sintió una mezcla de agotamiento y victoria. Cada acto de coraje, cada detalle observado, cada riesgo enfrentado culminó en ese momento decisivo. En ese instante, Alejandro comprendió quién realmente estaba a su lado, quien lucharía por su familia sin esperar recompensas, y quien, disfrazado de perfección, representaba un peligro mortal. El equilibrio de la familia se había restaurado, pero el impacto de aquel enfrentamiento marcaría a todos para siempre. Con Valeria finalmente bajo custodia policial, la mansión de La Moraleja comenzó a recuperar la paz. Alejandro se sentó en el suelo de la sala, rodeado por los cuatrillizos, que reían y jugaban como si nada hubiera pasado. Isabella, ahora estabilizada por el pediatra, estaba envuelta en una manta suave, sus ojos curiosos y atentos siguiendo cada gesto de Carmen. Alejandro sintió un alivio profundo que mezclaba gratitud, incredulidad y un amor renovado por sus hijos. Carmen, aún exhausta, recibió por primera vez el reconocimiento que merecía. Alejandro la llamó cerca, sosteniendo sus manos con firmeza y emoción. «Salvaste a mi familia. Sin ti, no sé dónde estaríamos ahora. Gracias, Carmen». Ella sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo, mezclando alivio y orgullo silencioso. No era solo la victoria contra Valeria, sino la certeza de que su valentía y dedicación habían protegido vidas inocentes. Los cuatrillizos, ajenos a la tensión que había consumido la mansión, abrazaron a Carmen, riendo y moviendo los bracitos. La escena, sencilla pero cargada de emoción, mostraba que la vida podía reconstruirse, incluso después de amenazas invisibles y calculadas. Alejandro observó la escena con los ojos vidriosos. La familia estaba a salvo, y la confianza, que había sido sacudida, ahora se reconstruía sobre bases sólidas. Valeria, ante la justicia, comenzó a enfrentar las consecuencias de sus actos. Documentos, grabaciones y testimonios dejaron claro que su manipulación e intención de perjudicar a Isabella eran deliberadas. Alejandro sintió una mezcla de tristeza y alivio. La mujer que pensaba amar se había revelado como una amenaza real, pero ahora la ley intervenía, garantizando que la familia estuviera protegida. Carmen continuó con su rutina, pero ahora con respeto y reconocimiento. Alejandro se aseguró de formalizar su gratitud, ofreciéndole no solo un puesto seguro en la mansión, sino también garantizando que cada decisión futura sobre la seguridad de los cuatrillizos pasara por ella. La niñera que había comenzado como observadora silenciosa se convirtió en una pieza central en la protección y bienestar de la familia. El vínculo entre Alejandro y sus hijos se fortaleció. Comenzó a participar activamente en la vida de los niños, consciente de que el lujo y el poder no podían sustituir la presencia y el cuidado. La experiencia dolorosa sirvió como lección. La riqueza no protege de la maldad, pero la valentía, la atención y el amor pueden salvar vidas. Mientras la noche caía sobre Madrid, la mansión de La Moraleja respiraba alivio y esperanza. Cada pasillo, cada habitación, cada risa de los niños llevaba el recuerdo de un peligro que había sido superado. Alejandro sabía que el futuro sería diferente, más atento, más protector, más humano. Carmen, con su determinación silenciosa, había demostrado que incluso en los lugares más lujosos, la valentía y el cuidado son los verdaderos tesoros. El equilibrio finalmente había sido restaurado. La justicia se había cumplido, los cuatrillizos estaban a salvo y la verdad había sido revelada. La mansión, ahora iluminada por una sensación de paz, se convertía en un símbolo de resiliencia y protección, recordando a todos que la verdadera riqueza reside en la vida, la valentía y el amor que se tiene por la familia. Han pasado meses desde los acontecimientos que casi destruyen a la familia Vargas. La mansión de La Moraleja ahora respiraba una rutina diferente, silenciosa, pero ligera, con risas genuinas de los cuatrillizos llenando los pasillos. Isabella, antes frágil y vulnerable, crecía sana y llena de vida, con los ojos brillando de curiosidad. Alejandro observaba cada paso de sus hijos con una nueva mirada. Amor, presencia y atención habían reemplazado la simple ostentación de riqueza. Valeria enfrentaba su destino ante la justicia española. El proceso reveló cada detalle de su manipulación, cada acto calculado, y la sentencia reflejó la gravedad de sus acciones. Alejandro sintió una mezcla de alivio y pesar, no por venganza, sino por finalmente cerrar un capítulo que amenazaba con destruir la vida de personas inocentes. Aprendió, de la manera más dolorosa,
que ni la confianza, ni el encanto, ni las apariencias pueden sustituir la vigilancia sobre aquellos a quienes amamos. Carmen, ahora reconocida oficialmente, ya no era solo una niñera. Alejandro la recompensó con un puesto de confianza, asegurando que su voz fuera escuchada en todas las decisiones relacionadas con los cuatrillizos. Continuaba con su rutina de cuidado, pero ahora cargaba consigo una aura de autoridad y respeto. Los lazos que había creado con los niños eran profundos, la veían como protectora, amiga y guía. Alejandro, por su parte, la consideraba una parte esencial de la familia, alguien cuya valentía había salvado vidas. La relación entre Alejandro y Valeria se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la confianza. Decidió reconstruir su vida con cautela, rodeándose solo de personas que mostraran carácter y empatía genuinos. La experiencia dolorosa transformó su percepción del poder y la riqueza. Los lujos y posesiones nunca podrían reemplazar la seguridad emocional y física de quienes amaba. Los cuatrillizos, ahora más fuertes, aprendieron a sentirse seguros en los abrazos de sus padres y en la presencia firme de Carmen. La infancia que podría haber estado marcada por el miedo se transformó en momentos de descubrimiento, risas y pequeñas aventuras en el jardín de la mansión. Cada detalle, desde los bloques de madera esparcidos por el suelo hasta las noches tranquilas con cuentos antes de dormir, llevaba consigo la sensación de una victoria silenciosa. Carmen reflexionaba, sobre todo con humildad y gratitud. La vida simple que llevaba antes se había convertido en una misión heroica, donde su coraje, atención y dedicación salvaron vidas. Sabía que su historia podría inspirar a otros a comprender que actos discretos de valentía pueden cambiar destinos. Alejandro, observándola, sentía que la verdadera riqueza de su familia no residía en las posesiones, sino en la lealtad, el coraje y el amor que los unía a todos. La mansión, finalmente, se había convertido en un hogar seguro, lleno de risas, abrazos y momentos genuinos. El recuerdo del peligro persistía solo como lección. La atención, el coraje y el amor son más poderosos que cualquier riqueza. El equilibrio restaurado trajo paz, pero también una conciencia profunda de que la vida es frágil y preciosa. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. En los comentarios, cuéntanos de qué ciudad eres.